Amén, hermano. Gracias a Dios por estar un día más en su presencia, y vamos a poner este estudio en oración para que el Señor nos guíe, que su palabra sea guiada a través de su espíritu, para que todo sea para edificación de nuestras almas, para aprender cada día más de su palabra. Vamos a orar. Sí, Padre, te damos gracias en este día, Señor, por estar aquí en tu presencia, Padre Santo. Te damos gracias porque tú eres un Dios bueno, Señor, porque tú eres el Dios verdadero, Señor, que nos guía a toda verdad, Padre Santo. Venimos ahora delante de tu presencia para que tú realmente seas que guíe esta palabra que salga de mi boca y de cada boca de cada hermano que está aquí, Señor, para que guíes este estudio, para que tú nos enseñes, para que nos enseñes cada día más a acercarnos a ti y hacer tu voluntad, Padre Santo. En el nombre de tu Cristo, Padre. Amén. Amén. Este estudio no es continuidad de los estudios que estaba haciendo, porque hice un acto, ya que esta semana un grupo de hermanos comenzamos a practicar, entramos en un tiempo de ayuno, ya que la iglesia cristiana a nivel mundial está en un tiempo de ayuno, buscando la presencia y la dirección de Dios, y nosotros quisimos como iglesia unirnos y alinearnos a ese propósito de buscar la voluntad de Dios en nuestra vida. Entonces le puse a este estudio la importancia del ayuno, donde comienzo con una pregunta que dice: ¿cuál debe ser el verdadero propósito del ayuno? El verdadero propósito del ayuno es buscar el rostro de Dios. Y esto significa que vamos a separar un tiempo para Dios de una manera especial, en el cual vamos a buscar la presencia y la guía de Dios en nuestra vida. Ese es el verdadero significado del ayuno. Nosotros vamos como pueblo apartado, escogido de Dios, vamos a dedicar un tiempo en el cual nosotros vamos a buscar la presencia y la guía y el propósito de Dios en nuestra vida. ¿Y qué tiene que ver la comida con la oración? Bueno, el ayuno realmente no solo significa abstenerse de alimento. Ayuno significa, y eso vamos a ver más adelante en el estudio, abstenernos de todo aquello que nos separa de la presencia y de la voluntad de Dios. Puede ser el alimento, muchas veces se usa con un propósito de someter nuestra carne, pero ese es el verdadero propósito del ayuno. El propósito del ayuno, el verdadero propósito, la verdadera meta que nosotros tenemos al ayunar es someter nuestra carne, porque ya hemos visto en estudios anteriores de que la carne se antepone al espíritu y el espíritu se antepone a nuestra carne. Por lo tanto, hay una rivalidad entre ellos dos. Nuestra carne nunca va a estar acorde, dispuesta a estar alineada al Espíritu de Dios, a la guía de Dios en nuestra vida. Nuestra carne, es muy difícil sacar la carne de nuestra zona de confort, y eso lo vamos a ver. Entonces, ayunar no significa solamente abstenernos de alimentos, significa abstenernos de todo aquello que nos aparta de la presencia de Dios y que nos impide poder buscar cuál es la verdadera voluntad de Dios en nuestra vida. Ese es el verdadero ayuno. El primer punto que vamos a ver aquí, que ya estamos hablando, es el sometimiento de nuestra carne. Y quisiera para eso leer un texto que se encuentra en el libro de Crónicas, el cual quisiéramos irlo desglosando poco a poco. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. En el segundo libro de Crónicas de los Reyes, capítulo 7, versículo 14. Este es un texto muy conocido por la iglesia cristiana. Es difícil que un cristiano no haya nunca escuchado acerca de este pasaje, de este versículo. Ahí Dios le habla al pueblo de Israel y dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. El primer punto es: si se humillare mi pueblo.
Y estábamos hablando aquí que a la carne le cuesta mucho trabajo humillarse y salir de su zona de confort. Por eso los propósitos del ayuno, ¿verdad? El verdadero propósito del ayuno es someter a la carne. Segunda de Crónicas, ¿qué pasa? Capítulo 7, versículo 14. Es que apartarnos de Dios no significa no solamente no venir a la iglesia. Apartarnos, una persona puede estar viniendo a la iglesia toda su vida, pero puede estar viviendo apartado de Dios. Puede estar viviendo en una zona de confort. Y cuando vivimos en una zona de confort, vivimos conforme a lo que le agrada a nuestra carne y no lo que le agrada a Dios. Y eso marca una diferencia en nuestras vidas. Y qué interesante, porque en este versículo está hablando de un pueblo que conocía a Dios. Un pueblo que había caminado con Dios, un pueblo que había visto los milagros de Dios, que había visto el poder de Dios manifestarse en su vida. Pero también un pueblo que se había apartado de Dios, precisamente por eso, porque la carne busca zonas de confort, la carne busca agradar al hombre. Lo más cómodo. Sí, y entonces precisamente por agradar al hombre, entonces ellos corrieron detrás de falsos ídolos y corrieron detrás de la voluntad de hombres que no estaban alineados a la voluntad de Dios. Y esto provocaba que el pueblo de Dios constantemente vinieran males sobre el pueblo de Dios, vinieran pestilencias, males, vinieran enemigos que atacaran al pueblo de Dios. Y en medio de realmente de esta necesidad y de este problema y de este peligro, es cuando el hombre clama a Dios. Nosotros podemos ver cómo en la vida normal, cómo hay personas que le vamos a hablar de Dios y te dicen, yo no necesito que tú me hables de Dios, yo conozco quién es Dios. Pero realmente la pregunta está, ¿hacen la voluntad de Dios? ¿Buscan realmente de Dios? Entonces cuando vienen los problemas, cuando vienen los desastres naturales, cuando vienen los problemas familiares, entonces claman a Dios, que ese es el verdadero. ¿Qué es lo que significa clamar? ¿Qué es lo que significa invocar el nombre de Dios? Bueno, invocar el nombre de Dios es un clamor a Dios, buscando su protección, buscando que le libre, buscando que le guarde de un problema, que lo salve de un peligro, que le resuelva una situación en su vida, de enfermedad monetaria, si viene algún acontecimiento climático fuerte, quiero que me libre, quiero que me guarde, porque veo que mi vida y mi familia está en peligro. Entonces eso es invocar el nombre de Dios, que me guarde, que me libre. Pero ahí Dios está hablando a un pueblo que sí le conocía, a un pueblo que el mismo Dios había formado, que había creado, que lo había separado para él, un pueblo santo. Y le está diciendo a ese pueblo, mira qué interesante es ese versículo de Crónica. Lo volvemos a leer, el versículo 14 del capítulo 7 de Crónica. Ahí dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Es decir, si se humillare mi pueblo. Entonces, la primera actitud que tiene que tener una persona que se acerca a Dios es humillarse. Pero ¿qué es la verdadera humillación? Porque a veces tenemos un concepto falso de lo que es la humillación. No porque yo me pongo de rodillas y oro a Dios. Tú puedes estar de rodillas, pero tu alma puede estar altiva, tu corazón puede estar activo y eso no le agrada a Dios. Tú puedes decir que tú vienes a la presencia de Dios en oración y que tú tienes dones espirituales de oración, de lengua, etcétera, etcétera, pero tu corazón está activo y eso no le agrada a Dios. Eso nosotros lo podemos ver. Tenemos dos ejemplos de qué cosas realmente lo que no le agrada a Dios y qué cosas realmente lo que la verdadera humillación. Lo que no le agrada a Dios lo podemos encontrar en el capítulo 6 de Proverbios. La Biblia, sí, capítulo 6 de Proverbios. El versículo 16. Ahí habla de 6 cosas que Dios aborrece. Y dice que aún la séptima abomina su alma. Entonces dice, 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Esas cosas a Dios las aborrece y aún dice que el que siembra discordia entre hermanos dice que eso abomina su alma.
Él está hablando de realmente de cosas que normalmente el hombre practica en su vida. El hombre por naturaleza es inclinado a correr al mal, de correr al apetito de la carne, a complacer la carne. Nosotros podemos ver en la mitad del capítulo de Proverbios, después de esa parte que Dios está hablando, y en el capítulo 7 entero, está dedicado un capítulo y medio solamente ahí, continuamente, a hablar en contra de la inmundicia sexual. ¿Y por qué volvemos a hablar de la inmundicia sexual? Dice la palabra de Dios de que todos los pecados están fuera del cuerpo humano, pero el pecado sexual nos acompaña porque el sexo forma parte del cuerpo humano. Y como forma parte del cuerpo humano, es muy difícil, no podemos desligarnos de él. Podemos encaminarlo, pero no es desligarnos. ¿Qué pasa? Que a través de ahí también viene corrupción si nosotros tenemos una vida sexual fuera de la voluntad de Dios. Por eso dice que no corramos hacia donde mismo corre el mundo, en todas las cosas, pero también en el sentido, y que nosotros no debemos practicar el sexo, las cosas sexuales como lo practica el mundo. Nosotros debemos estar apartados también en el sentido para Dios. A Dios no le gusta la inmundicia sexual. Y al final del capítulo 7, el mismo del Proverbio dice que es un camino que te lleva a las cámaras de la muerte. Y ahí está hablando de cámaras de la muerte, hablando del mismo infierno, de las mismas profundidades del infierno. Está hablando de una muerte espiritual. Nosotros debemos realmente apartarnos de estos caminos. Entonces, ¿Puedes darnos ejemplos claros y directos de lo que puede ser inmundicia sexual? bueno, hoy en día, para poder hablar de la inmundicia sexual, tenemos que describir todo lo que estamos viviendo. Los medios de comunicación masivos se han encargado de enseñar al hombre lo que es bueno, lo que es agradable, y lo que está enseñando es carne. La moda corre en pos de apoyar esta inmundicia sexual. Tú sales al mundo, tú sales a pasear, y tú ves alrededor tuyo hombres y mujeres vestidos de una forma que te das cuenta que llevan un espíritu de desnudez, de inmundicia sexual. Cuando te ves a los mismos medios a veces a buscar información y entran a una página a buscar información, te das cuenta que te llena de cookies y de cosas que te dan a advertirse, y a través también eso viene como una provocación, una insinuación, que todas ciertas páginas que también tienen inmundicia sexual, donde hay pornografía, etcétera, etcétera. Entonces todo esto es inmundicia sexual, todo esto desagrada a Dios, y estas cosas dice que llevan al alma del hombre hacia las cámaras de la muerte, hacia las recámaras de la muerte, que van en las profundidades de Sion, en las profundidades del infierno. Hacia allí va dirigida a los pasos del hombre que practica este inmundicia sexual. ¿Puede un cristiano siendo casado simplemente está mirando, quizás mujeres desnudas, pero está mirando, él no las está tocando? ¿Puede eso de verdad ser pecado, ser inmundicia sexual? Ya sea que estés casado o que no estés casado. Y esto fue un tema una vez que se tocó en un estudio, yo participé en un estudio. Y un hermano dijo, no, los hermanos que no están casados. Y el hermano dijo, no, los hermanos que están casados tienen, realmente no tienen menor riesgo no tienen menor riesgo sobre este problema, tienen mayor riesgo porque no dejan de ser carne. Porque simplemente están mirando. Porque sí, el que es soltero le es infiel a Dios, pero el que es casado le es infiel a su esposa y le es infiel a Dios. Es doblemente infiel. Y sí corre el riesgo. La palabra dice, no dice no mirar, dice que ni siquiera pensemos de las cosas a las cuales ellos participan. Entonces el pueblo de Dios está llamado a ser apartado. Estamos llamados. ¿Qué pasa? La verdadera humillación es cuando uno reconoce que ha caído, uno reconoce que ha pecado, uno reconoce que se ha apartado de Dios. Esa verdadera humillación es cuando realmente que nosotros reconocemos ante Dios, venimos en una actitud de humillación, es ahí. Nosotros podemos ver eso en el Salmo 51, cuando David cayó. El Salmo 51 es un ejemplo clave de lo que es la verdadera humillación. Ahí dice el Salmo 51, del versículo del 1 al 4. Ten piedad de mí. Si quieres lo puedes, hermano. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad,
y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en juicio. Ahí está. Es un reconocimiento de nuestra condición y al mismo tiempo un reconocimiento de quién es Dios, de que es santo y que es puro, y que nosotros hemos fallado, que nosotros nos hemos apartado y que nosotros hemos lo que hemos caído. Ahora, porque hablamos de nosotros y no yo, y no él, y no ella, o no ellos. Nosotros podemos ver de los grandes restauradores como Esdras y Nehemías, cuando ellos oran intercediendo por el pueblo de Dios. Yo lo veo, este pasaje no tengo tiempo de buscarlo. Pero habla sobre ellos mismos. Y ellos oran y dicen, porque nosotros hemos pecado. ¿Qué pasa? Vemos en el Antiguo Testamento de que Dios habla de un pueblo, y vemos en el Nuevo Testamento de que habla de un cuerpo, pero que también es un pueblo santo. Y es esto de que somos un cuerpo, de que no estamos independientes, de que no estamos individuales, de que yo soy un pueblo santo y tú eres otro pueblo santo. No, es un pueblo y es un cuerpo. Yo no puedo separar mi dedo de mi cuerpo, ni puedo separar mi ojo, ni mi oído, ni mi pie. Todos tienen que funcionar. Todo funciona. Y si una parte de mi cuerpo falla, mi cuerpo entero está fallando. Y eso es lo que quiere decir. Por eso cuando estos hombres de Dios vienen y ellos oran, interceden por el pueblo. Y cuando hacen la oración dice, porque hemos fallado, porque te hemos fallado. ¿Entiendes? Perdónanos. Entonces esto es muy importante. No significa de que yo soy puro y de que yo soy santo y de que mira qué bueno que yo soy. Eso es una manera altiva de venir delante de Dios. Y a Dios eso no le agrada. Bueno, somos parte de un mismo cuerpo, ¿no? Por eso Pablo dijo, hasta que todos lleguemos. El problema es que si vas al Antiguo Testamento, Dios formó un pueblo, pero ese pueblo se dividió. Tuvo varios, aparte de que eran 12 tribus, Dios tuvo que dividir las tribus y poner la de Judá, separarla de las 12 tribus, de las 11 tribus aparte, ¿ves? Entonces había un pueblo, pero había un solo pueblo, pero estaba dividido el pueblo. Realmente no caminaban con una sola dirección. Es triste ver, por ejemplo, cuando tú lees el Antiguo Testamento, te vas a dar cuenta que se fajaban, luchaban entre ellos mismos. Israel contra Judá. Y mataban miles de personas. Y ahí tú dices, bueno, si eran hermanos de sangre, ¿cómo se iban a matar? Porque ahí es donde viene la religiosidad. Y por ejemplo, respondiendo también hablando de la pregunta que dijo Dari sobre la inmundicia. Eso también podemos verlo en la vida del hijo pródigo. El hijo pródigo era un hijo con todos los beneficios. Pero dice que cuando él cayó en el estado más bajo, ¿hasta dónde cayó? En desear comer la comida de los cerdos. Eso es algo ya fuera de un sentido común. De que una persona ya quiera comer una comida corrompida, una comida que no es para los seres humanos. Y eso es lo que pasa con el hombre. Sí, yo estaba pidiendo también ejemplos concisos que nos hicieran ver, por ejemplo. Hay inmundicia cuando oigo una música que no me hable de Dios, porque hay músicas que me hablan de amor de pareja, está bien, pero hay músicas actualmente que me incitan al pecado, que son como ver una película pornográfica prácticamente, oír esa música. ¿Puede eso ser pecado? Porque nada más estoy escuchando eso. Yo creo que todo nos transmite algo. Sí. Y por ejemplo, la parte de la música, de los compositores, cada cual tiene un espíritu que encuentra transmite. Uno tiene un espíritu es todo parte del amor, pero es porque la mujer lo dejó, o se traicionaron, o se separaron. Entonces, al final, todas esas músicas influyen en guerra, influyen en hacer actos sexuales, influyen en estar en tristeza. Entonces, por eso la alabanza a Dios no es una alabanza de lo que yo puedo hacer por Dios, sino lo que Dios hace a nosotros. Es una alabanza a Él. Sí. ¿Ves? Poniendo un ejemplo, porque por ejemplo, cuando se habla de alimentación, se habla de los alimentos que alimentan el cuerpo humano. Y uno piensa enseguida en los vegetales, que si las carnes, que si la fruta.
decir, la verdura, la fruta, etcétera, etcétera. Pero se ha demostrado de que el agua también es esencial para la vida, así que es un alimento que debemos también ingerir, y lo debemos ingerir no tóxico, porque si está contaminada el agua ya no es bueno para nuestra vida, nos envenena, nos intoxica, nos envenena, nos mata. Pero también se ha demostrado de que el aire también es esencial para la vida, y que un aire intoxicado, cargado de tóxico, dióxido de carbono y eso, es un aire que no es bueno respirarlo, y que es necesario el oxígeno para nuestra vida, y no solamente el oxígeno, el aire, porque nosotros también respiramos otros componentes en pequeñas cantidades, como nitrógeno, etcétera, que nuestro cuerpo utiliza, y que es bueno para nuestro cuerpo humano. Así que se ha demostrado que de cierta manera todo esto alimenta el cuerpo humano. Si tomamos de alguna manera algo de esto que sea impuro o esté intoxicado, ya nos intoxica a nosotros también, no nos alimenta adecuadamente. Así mismo pasa con nuestra alma. La alimentación no solamente viene a través de lo que nosotros podamos ver, también viene a través de lo que nosotros podamos escuchar. La palabra de Dios dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Está hablando de lo que tú escuchas, no de lo que estás viendo. Estás escuchando algo que está corrompido, fermentado, por supuesto que eso va a dañar tu alma. Por supuesto, tú te estás alimentando. Uno se alimenta también espiritualmente de lo que uno ve, pero también de lo que uno escucha. Y se ha demostrado que la mejor educación que se le puede dar a un niño o a una persona no solamente es visual, también es auditiva. La educación es audiovisual, es la mejor educación. Estás enseñando y al mismo tiempo la persona que está enfrente de ti está viendo lo que tú le estás enseñando con ejemplo, y dice que ahí tienes un mayor % de captación de lo que te están enseñando. Por eso, sí, nos podemos contaminar con todo. El pueblo de Dios, cuando te llama santo, apartado, te está llamando de que te apartes de todas las costumbres que corren en un camino, que corren en ese camino ancho que lleva a la perdición, como es Jesucristo. El propósito del ayuno es doblegar nuestra carne, porque nuestra carne está inclinada a correr ese camino. Nuestra carne está inclinada a la zona de confort, a que mira qué bueno es esto, mira qué cómodo es esto, de que si vamos a hacer cualquier cosa por tener una mansión, por tener millones de dólares, vamos a levantar falsos testimonios, vamos a engañar, hay personas que matan, que roban, que hacen lo que sea, ¿no? Todo el camino que te lleva hacia el pecado, hacia una disolución de la santidad, que te lleva hacia el pecado, es un camino malo. Mira lo que dice el Salmo 32, versículo 9. Ahí dice, si quieren lo pueden buscar, hermano. ¿Ya lo encontraron? Ahí dice, no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Aquí está describiendo a una persona que le da pesar y fastidio acercarse a Dios. Que tú le hablas de Dios y Él te dice, sí, yo sé quién es Dios, pero no quiere que le hables más de Dios. No quiere que le hable de la palabra de Dios. Él le da pesar, le da fastidio. ¿Entiendes? Y encontramos personas así, no solamente fuera del pueblo de Dios, también dentro del pueblo de Dios. Hay personas que vienen a la iglesia, pero que tú les hablas de Dios y dicen, no, ya estuve en la iglesia. O te dicen, pero tú siempre tienes que estar hablando de Dios, tú siempre tienes que estar hablando de Cristo. Ya fue a la iglesia, y ahí me hablaron de Dios. Ya no necesito que me hablen más de Dios. Ya yo sé, ya yo escuché. Y entonces, esa es la actitud de que hay aquí. Pero ya tú sabes, ya te escuchaste, pero estás haciendo lo que tú quieres. No estás haciendo la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué escuchaste? ¿Qué fue lo que escuchaste? ¿Para qué fuiste a la iglesia? Entonces, realmente, la actitud de una persona que se acerca a Dios debe ser contraria a esta actitud. Debe ser una actitud de humildad. Lo primero que busca Dios es humillarse, es reconocer cuál es tu estado, si caíste, si pecaste, si te apartaste, si hiciste lo que no era la voluntad de Dios. Eso es lo que el primero está buscando en ese versículo. Después está diciendo a los que invocan su nombre, está diciendo a esto,
buscar mi rostro. Ahora, ¿qué significa buscar el rostro de Dios? Buscar el rostro de Dios es buscar la voluntad de Dios. Y aquí, qué importante es que el mismo profeta habla, Dios a través de él, y él está diciendo algo importante. A los que invocan mi nombre, dice Dios que busquen mi rostro. ¿Por qué? Porque cuando uno invoca el nombre de Dios, uno lo que está es clamando por ayuda. Ayúdame. Uno lo que está buscando es la parte de la ayuda, buscando la parte del beneficio humano o del beneficio material en tu vida. Pero Dios te está diciendo, busca mi rostro. Busca mi voluntad. ¿Qué es lo que a mí no me agrada y qué es lo que a mí me agrada? Busca. ¿Entiendes? Y para buscar la voluntad de Dios, uno tiene que entrar en una intimidad con Dios. No existe una cosa como que yo busco la voluntad de Dios viendo un juego de pelota o en una fiesta en un mundo o paseando por la calle. Para buscar la voluntad de Dios, tú tienes que buscar momentos en que tú te apartes, momentos en que tú puedas buscar, dedicar ese momento, apartarlo para Dios, para escucharlo, no para venir con una lista. Mira todo lo que me hace falta que tú hagas en mi vida. Necesito esto, me hace falta que me ayudes en esto, tengo problemas en esta esfera de mi vida. No. Pon eso aparte. Tú vas a venir a la presencia de Dios en una actitud humilde. Y después de que tú hayas orado y tú hayas pasado tu humilde, tú hayas reconocido realmente tu condición delante de Él, tú vas a venir a escucharle. Yo quiero que tú te manifiestes en mi vida. Yo quiero que tú me hables. Yo quiero escucharte. Yo quiero que tú me hables. Yo quiero saber qué es lo que tú tienes que decirme. Entonces eso es buscar el rostro de Dios. Es buscar la voluntad de Dios en nuestra vida. En el libro de Daniel, capítulo 10, versículo 12. Si alguien no quiere leer, ¿lo tiene? Sí, dice. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque yo desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Amén. Yo he venido. Desde el primer día que dispusiste tu corazón, fíjate lo que está diciendo aquí. Desde el primer día. Se demoró, si leemos el pasaje, vemos que hay una demora de un tiempo. Y es porque dice que el príncipe de Persia me hizo resistencia. Hay entidades, hay potestades de las tinieblas en las regiones celestiales que sí hacen resistencia y que sí combaten contra los hijos de Dios y combaten contra nosotros. ¿Por qué si estamos hablando del ayuno, hablamos de todo esto atrás del pecado? Porque el pecado da licencia a las huestes de las tinieblas, le da autoridad en ciertas áreas de nuestra vida y eso provoca que hayan ataduras en nuestra vida, no posesión espiritual. Yo no estoy hablando de posesión espiritual, pero sí estoy hablando de ataduras que tenemos que romper, ataduras al pecado al cual nosotros nos inclinamos. Tenemos que romper. Y no es una cosa mágica, Señor, líbrame, quítame esto. No, tú tienes que tener la voluntad de romper con esa área de tu vida. Y Dios te ayuda. Tú te pones en oración, pero si no existe de que tú me vas a ayudar y yo voy a seguir corriendo en ese sentido, yo no tengo la voluntad de hacerlo. Eso no existe. Tú caminas en el sentido de que tú quieres apartarte de eso y Dios te ayuda a vencerlo. ¿Entiendes?
Pero existen estas huestes espirituales de maldad que combaten contra nuestra alma. Sí existen en el reino celeste. La palabra de Dios habla de ello en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y cuando uno se inclina al pecado, crea atadura. Cuando uno reconoce delante de Dios una actitud humilde, y no viene delante de Dios con una actitud activa, y reconoce una actitud humilde, lo que ha hecho, y se arrepiente, y viene delante de Dios a buscar su rostro, veremos entonces qué sucede ahí. El mismo versículo, volvemos otra vez a Crónicas. La segunda de Crónicas 7, versículo 14. Vamos a leerlo completo. Dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, dice el Señor, y se convirtieren de sus malos caminos, se apartaren de esos malos caminos del mal del pecado, dice, entonces, dice el Señor, yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Entiendes? Dios no es Dios de que Él te va a tener ahí y te va a mantener como un recuerdo eterno de que mira lo que tú hiciste y que tú siempre tienes que estar como que presionado por lo que tú hiciste. No, si tú te arrepientes, Él te perdona. Él borra esa parte. Él te perdona. Él hace delete, que tiene un borrador espiritual. Pero Él está esperando de que tú te arrepientas y de que tú vengas a Él en una actitud humilde de arrepentimiento. Y entonces dice que Él perdona tu pecado. ¿Y qué hace? Dice, y sana tu tierra. Estás buscando el favor de Dios. Tú quieres que Él te bendiga. Tú quieres que Él te cura. Tú quieres que Él te guarde. Busca su rostro. Busca. Cuando buscas el rostro de Dios en una actitud humilde, sincera, un corazón sincero, no tratando de engañar a Dios, porque a Dios nadie le puede engañar, entonces dice que Él perdona tu pecado y sana tu tierra. Amén. Este es el verdadero propósito del ayuno. En la iglesia nuestra, ya varios hermanos hemos entrado en ayuno esta semana y buscamos con este objetivo, estamos tratando de buscar la voluntad de Dios en nuestra vida, buscar el rostro de Dios, porque la iglesia cristiana a nivel mundial está ayunando con este propósito. Nuestra iglesia está en el propósito de alinearnos a la iglesia mundial en este propósito y alinearnos a Jesús. Como Cristo dijo en la oración antes de ser entregados en Semaná, Padre, y que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Y eso habla de alineación con el Padre. De alineación significa de estar unidos a su voluntad, a la voluntad del Padre, no a nuestra voluntad, sino